Batacazo en Estados Unidos, batacazo en el Mundial 2026. Paraguay, la débil para muchos, la débil Paraguay, como decían, sacó a un gigante candidato como Alemania. ¿Le ganó bien? Es la pregunta. Pero antes de seguir, si te gusta nuestro contenido, dale una me gusteada, una suscribida, una compartida y dale a la campanita. Sí que le ganó bien, obviamente que le gana bien, porque tácticamente Paraguay jugó mejor. Es fácil decir que Alemania tuvo la pelota, que en el mapa de calor todo lo que es posición lo tuvo Alemania, que los centros, que los corners, que los tiros libres, pero es una cuestión lógica, una cuestión de jerarquía de jugadores, te lleva a generar esas cosas. Paraguay con lo suyo, con sus armas, entendiendo sus limitaciones, sabía que haciendo un sistema táctico defensivo, tal como lo planteó el fenómeno de Alfaro, sacaron a Alemania. ¿Mereció ganar? Sí que mereció ganar. Vuelvo a decir lo mismo, tácticamente Paraguay fue más. Paraguay tácticamente le ganó el partido a Alemania. Merecido triunfo para el conjunto paraguayo. De Alemania, ni hablar, no vamos a hablar de Alemania, porque hoy todos los méritos son para el conjunto de Gustavo Alfaro. Felicitaciones paraguayos, felicitaciones a América y felicitaciones a Brasil también, que hoy sacó la chapa y dejó afuera a un equipo tan duro como el Japón. Hoy Paraguay hizo historia. Hoy un país que se pensaba condenado al fracaso, un país que llegó a 16avos como uno de los mejores terceros, un país que la mayoría daba por eliminado antes de que comenzara el partido, derrotó por penales a la Alemania de Julian Nagelsmann, a una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo. Pareció imposible, pero Paraguay demostró que cuando hay un plan táctico claro y un técnico que cree en su filosofía, los imposibles pueden convertirse en realidad. Porque esta no es una historia de suerte, esta es la historia de cómo Gustavo Alfaro, un técnico argentino que viene cazando imposibles desde hace años, le imprimió una identidad a Paraguay que nadie creyó que fuera posible. Un equipo de jugadores que juegan en equipos secundarios de Europa, un equipo que costaba casi nada en comparación a los titanes alemanes. Pero Alfaro tenía claro algo que todos perdieron de vista, que en los mundiales el fútbol no se juega solo con talento, el fútbol se juega con mentalidad. Gustavo Alfaro lo dijo días antes del partido, dijo, Paraguay puede competir contra cualquiera, ya enfrentamos a Argentina y Brasil, ¿por qué no a Alemania? Este es un privilegio, esto es una oportunidad, para que nos eliminen vamos a luchar a más no poder. Y así fue, Paraguay llegó a Boston sabiendo exactamente qué tenía que hacer, imponer su orden defensivo, mantener la compactación, no permitir que Alemania circulara el balón libremente, porque Alfaro sabe algo fundamental, el fútbol europeo es hermoso cuando tiene espacios, pero cuando cierras los espacios, cuando les quitas el tiempo de pase, cuando los obligas a jugar rápido, cometen errores. El plan era un 4-2-3-1 que se cerraba a un 4-3-3 cuando Alemania atacaba. Dos volantes defensivos custodiando la zona media, Cubas y Bobadilla, jugadores trabajadores que viven del sacrificio. Dos centrales con experiencia, Gustavo Gómez y José Canales, que saben lo que es estar en una Copa del Mundo. Laterales disciplinados que no se aventuraban en ataques individuales. Y adelante, lo más importante, Miguel Almirón generando peligro en el contraataque, porque Alfaro entiende que Paraguay no puede jugar a lo que juega Alemania. Paraguay tiene que jugar al fútbol de Paraguay, un fútbol de bloque compacto, de transiciones rápidas, de aprovechar los espacios que la ambición ofensiva alemana necesariamente deja. Los primeros 45 minutos fueron una lección de táctica defensiva. Alemania tuvo el balón, Alemania generó oportunidades, pero Paraguay las neutralizaba, cerradas las líneas, todos los jugadores defendiendo. Y entonces llegó el minuto 40, un centro de Galarza desde la derecha, Julio Enciso, en el área pequeña, un cabezazo de precisión. 1-0 Paraguay. Alfaro así lo anticipó antes del partido, dijo que el equipo era un Gordini tuneado. Dijimos que era un Gordini tuneado, por ahí tenía unas bujías nuevas y era rendidor hasta el final. Por ahí se disfrazó un poquito, pero sigue siendo un Gordini. Eso es Paraguay, no es Ferrari. Pero cuando lo tunes bien, cuando lo maneje alguien que sabe, ese Gordini te lleva a donde necesitas ir. Alemania en el segundo tiempo fue diferente.
Nagelsmann buscó el desequilibrio, necesitaba el gol, presionaba más, atacaba de manera más directa, y en el minuto 54, Kai Havertz de cabeza empataba el partido, 1-1. Ahora el partido era un combate. Paraguay tenía que demostrar que su plan no era solo para defender en desventaja, sino para resistir también de manera igualitaria. Aquí es donde la táctica de Alfaro se hizo evidente. Paraguay no se desmoralizó, porque Alfaro había hablado de esto, había dicho: esto es como un parto de nalgas, a veces te viene con el cordón cruzado, entonces hay que parir. Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para, en definitiva, después darle para adelante. Un parto difícil. Eso era Paraguay durante 90 minutos contra Alemania. Y la selección aguantó, resistió, porque Gustavo Gómez en defensa es un líder, es alguien que con sus palabras en los últimos metros mantiene el orden, porque Orlando Gil en el arco está atento, está concentrado, porque cada jugador sabe que si alguien se duerme, la presión alemana la paga Alemania, no Paraguay. Al minuto 102, en la prórroga, Alemania creyó que lo tenía. Jonathan Tah de cabeza marcaba el segundo, pero el VAR anuló el gol, infracción sobre el portero, un respiro para Paraguay, un momento donde el destino parecía estar de su lado, y así llegaron a los penales, porque Paraguay había ganado en los 120 minutos en defensa, pero enfrentar 120 minutos a Alemania, el equipo más físicamente exigente del mundo, eso cansa, eso desgasta. Y en los penales aparece la serenidad mental, aparece quien tiene cabeza fría. Hoy Paraguay hizo historia, hoy un país que se pensaba condenado al fracaso, un país que llegó a 16avos como uno de los mejores terceros, un país que la mayoría daba por eliminado antes de que comenzara el partido, derrotó por penales a la Alemania de Julian Nagelsmann, a una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo. Pareció imposible, pero Paraguay demostró que cuando hay un plan táctico claro y un técnico que cree en su filosofía, los imposibles pueden convertirse en realidad. Porque esta no es una historia de suerte, esta es la historia de cómo Gustavo Alfaro, un técnico argentino que viene cazando imposibles desde hace años, le imprimió una identidad a Paraguay que nadie creyó que fuera posible. Un equipo de jugadores que juegan en equipos secundarios de Europa. Un equipo que costaba casi nada en comparación a los titanes alemanes. Pero Alfaro tenía claro algo que todos perdieron de vista, que en los mundiales el fútbol no se juega solo con talento, el fútbol se juega con mentalidad. Gustavo Alfaro lo dijo días antes del partido. Dijo: Paraguay puede competir contra cualquiera, ya enfrentamos a Argentina y Brasil, ¿por qué no a Alemania? Este es un privilegio, esto es una oportunidad, para que nos eliminen vamos a luchar a más no poder, y así fue. Paraguay llegó a Boston sabiendo exactamente qué tenía que hacer: imponer su orden defensivo, mantener la compactación, no permitir que Alemania circulara el balón libremente, porque Alfaro sabe algo fundamental: el fútbol europeo es hermoso cuando tiene espacios, pero cuando cierras los espacios, cuando les quitas el tiempo de pase, cuando los obligas a jugar rápido, cometen errores. El plan era un 4-2, 3-1 que se cerraba a un 4-3-3 cuando Alemania atacaba. Dos volantes defensivos custodiando la zona media, Cubas y Bobadilla, jugadores trabajadores que viven del sacrificio. Dos centrales con experiencia, Gustavo Gómez y José Canales, que saben lo que es estar en una Copa del Mundo. Laterales disciplinados que no se aventuraban en ataques individuales. Y adelante, lo más importante, Miguel Almirón generando peligro en el contraataque, porque Alfaro entiende que Paraguay no puede jugar a lo que juega Alemania. Paraguay tiene que jugar al fútbol de Paraguay, un fútbol de bloque compacto, de transiciones rápidas, de aprovechar los espacios que la ambición ofensiva alemana necesariamente deja. Los primeros 45 minutos fueron una lección de táctica defensiva. Alemania tuvo el balón, Alemania generó oportunidades, pero Paraguay las neutralizaba, cerradas las líneas, todos los jugadores defendiendo. Y entonces llegó el minuto 40, un centro de Galarza desde la derecha, Julio Enciso en el área pequeña, un cabezazo de precisión, 1-0 Paraguay. Alfaro así lo anticipó antes del partido. Dijo que el equipo era un Gordini tuneado. Dijimos que era un Gordini tuneado, por ahí tenía unas bujías nuevas y era rendidor hasta el final. Por ahí se disfrazó un poquito, pero sigue siendo un Gordini. Eso es Paraguay, no es Ferrari.
pero cuando lo tunes bien, cuando lo maneje alguien que sabe, ese Gordini te lleva a donde necesitas ir. Alemania en el segundo tiempo fue diferente. Nagelsmann buscó el desequilibrio, necesitaba el gol. Presionaba más, atacaba de manera más directa y en el minuto 54 Kai Havertz de cabeza empataba el partido, 1-1. Ahora el partido era un combate. Paraguay tenía que demostrar que su plan no era solo para defender en desventaja, sino para resistir también de manera igualitaria. Aquí es donde la táctica de Alfaro se hizo evidente. Paraguay no se desmoralizó, porque Alfaro había hablado de esto, había dicho: esto es como un parto de nalgas, a veces te viene con el cordón cruzado, entonces hay que parir. Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para, en definitiva, después darle para adelante. Un parto difícil, eso era Paraguay durante 90 minutos contra Alemania. Y la selección aguantó, resistió, porque Gustavo Gómez en defensa es un líder, es alguien que con sus palabras en los últimos metros mantiene el orden, porque Orlando Gil en el arco está atento, está concentrado, porque cada jugador sabe que si alguien se duerme, la presión alemana la paga Alemania, no Paraguay. Al minuto 102, en la prórroga, Alemania creyó que lo tenía. Jonathan Tah de cabeza marcaba el segundo, pero el VAR anuló el gol. Infracción sobre el portero, un respiro para Paraguay, un momento donde el destino parecía estar de su lado, y así llegaron a los penales, porque Paraguay había ganado en los 120 minutos en defensa, pero enfrentar 120 minutos a Alemania, el equipo más físicamente exigente del mundo, eso cansa, eso desgasta, y en los penales aparece la serenidad mental, aparece quien tiene cabeza fría. Orlando Gil atajó el primer penal, a Kai Havertz, un portero que durante 120 minutos fue prácticamente un espectador, que se enfrentaba a jugadores como Musiala, Wirtz, Sané, todos intentando romper su portería. Y cuando llegó su momento de decisión, atajó, luego atajó el segundo a Nick Woltemade, dos atajadas que valieron una clasificación histórica. Y cuando José Canales definió el penal de la victoria, la historia de Paraguay cambió, porque DIS es el fútbol. Esto es lo que Alfaro ha estado predicando desde que llegó. No se trata solo de talento, se trata de creer en lo que haces, de ejecutar un plan con disciplina, de confiar en tu técnico cuando todos dudan. Alfaro lo resumió así en la conferencia de prensa previa al partido. Si nosotros queremos un Paraguay grande, debemos construir desde la grandeza. Messi es grande, no por su talento, por la humildad, porque cuando más grande eres, más humildad debes tener. Eso hizo Paraguay contra Alemania. Jugó con la humildad de quien sabe quién es. Jugó con la disciplina de quien conoce sus limitaciones. Jugó con la garra de quien sabe que solo tiene 120 minutos para cambiar su historia. Y el otro mensaje de Alfaro, que es importante: a mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiera llamado. A mí me criticaban antes, pero Paraguay ya está clasificado para el próximo mundial. Ya estamos en octavos de un mundial. Esto es un proceso, porque eso es lo que Alfaro está construyendo. No solo una victoria contra Alemania, está construyendo un proceso. Un Paraguay que sepa competir, que entienda que el fútbol moderno no se trata de ver quién juega más bonito, sino quién ejecuta mejor su plan. La táctica de Paraguay fue impecable, una defensa que nunca se desgarró, que mantuvo las líneas, que supo cuándo presionar y cuándo retrasarse, un mediocampo que controló el espacio, que no permitió que Alemania circulara libremente, y un ataque que con sus movimientos le daba aire a la defensa, que con Miguel Almirón generaba peligro real en la transición. Eso es fútbol, eso es lo que Gustavo Alfaro entiende mejor que casi nadie. Un técnico que viene ganando en equipos pequeños, que viene probando que el fútbol se puede jugar diferente, que no siempre gana el que tiene más dinero. Paraguay está en octavos de final, Paraguay derrotó a Alemania, Paraguay hizo historia, y todo esto sucedió porque un técnico argentino llamado Gustavo Alfaro creyó que era posible. Cuando todos pensaban que un Gordini no podía competir con un Ferrari, él dijo: sígueme, vamos a hacerlo a nuestro modo. Y lo hicieron, con disciplina táctica, con sacrificio, con una defensa que fue un muro, con un portero que atajó 2 penales en la definición, con un grupo que entendió que no es sobre lo que haces cuando tienes la pelota, es sobre lo que haces cuando no la tienes, es sobre la mentalidad. Paraguay está en octavos y Alfaro ya está pensando en el próximo rival. Porque un cazador de utopías como Gustavo Alfaro no se conforma con derrotar a Alemania,
quiere ganar una Copa del Mundo, está loco, pero los locos son los que hacen historia. Y claramente está haciendo historia. Así que si te gustó el video, dale un me gusta, una me gusteada, una compartida, una suscribida, mandale mecha. Y nos vemos la próxima, compi. Gran futbolero, esto es Gol en Línea en el Mundial.